Hola a todos jóvenes. El día de hoy vamos a conocer una casa en la ciudad de Colima, con el arquitecto Javier Guillén. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien. Encantados de estar aquí contigo. Encantados nosotros de venir a conocer su arquitectura. Espacio Emergente se llama el despacho, ¿verdad? Así es, Espacio Emergente, estamos ubicados en la ciudad de Colima. Excelente, arquitecto. Platícanos un poco de este gran proyecto. ¿Qué medidas tiene? ¿Cuál es la orientación solar? Bueno, pues tenemos en la fachada principal una orientación hacia el norte. El terreno tiene aproximadamente 14 metros de ancho por 45 metros de fondo. Y pues ahora sí que tratamos de usar elementos básicos de la arquitectura, que son planos seriados. El tema de colocar una palma pareciera que está elevada, que la palma es un símbolo colimense. El usar la madera de parota también como elemento principal dentro de nuestra fachada. Se ve monumental esto, Sí. ¿eh? Es lo que te decía, tiene una altura fuerte. ¿Qué altura tenemos ahí? Se ve como Tenemos unos 10 metros. aproximadamente 10 metros, así es. Oye, y platícame un poco las restricciones, ¿no? Estamos ahorita en una colonia pública, ¿no? No es un fraccionamiento privado. No es un coto privado, sin embargo es una zona residencial de Colima. Ajá. Entonces tenemos una restricción frontal en planta alta de 4 metros que no se Ok. pueden construir. Y pues en la parte posterior tenemos una restricción para no construir en planta alta de 3 metros. Entonces Ok. sin problema estamos cumpliendo esa parte de los lineamientos. Ajá. Y pues bueno, aquí también el tema de la puerta de parota, pues tratamos de que se unificara un fijo en la parte de arriba para que se vea monumental la entrada, sin necesidad de hacer una puerta ¿Y esa tan grande. palmera de dónde sale? Y esa palmera hicimos ahí un efecto, hicimos un tipo macetero de concreto en la parte de la cochera y la elevamos para ahora sí que sobresaliera dentro de nuestra fachada. ¿Y qué materiales estamos viendo? Bueno, pues aquí estamos en lo básico: pintura blanca, puerta de parota, machimbrada. En la parte del plafón también usamos madera machimbrada. Ajá. Y pues también tenemos el tema de un acabado color gris, pero como con unas pastas. ¿Qué pasta es, eh? Se ve bien. Es de Cover Mix, Corep se llama la marca. Ah, Corea. Corep, ajá. Ok. Entonces, tratamos para no usar pintura, no somos muy fan de usar colores dentro de nuestras fachadas, entonces mejor utilizamos texturas pues para dar ese contraste entre lo blanco, la madera Ese juego. y ese juego, exacto. Un detallito aquí de esa luz debajo del Sí, de todos escalón. los escalones tenemos luz. Lo que te comentaba, en la noche pues nos gusta mucho trabajar con el diseño de iluminación, entonces en el día se ve imponente, pero en la noche siempre hay un cambio en que cada elemento seriado del que veíamos en la fachada pues tiene su luz indirecta. Ok. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son aproximadamente 700 metros cuadrados. 700, jóvenes. Es de las casas grandes que hemos visto aquí en el canal. Perfecto, vamos a entrar. Entendiendo que la cochera es como de 3 autos, ¿verdad? Me decías que son 14 de Sí, frente. así es. Tenemos una cochera para 3 autos. De hecho, es un portón de 8 hojas. Entonces, fue todo un tema a la hora de la automatización que ciertos proveedores aquí en Colima no lo podían hacer hasta que encontramos el proveedor ideal y lo podemos abrir y cerrar sin problema. Ah, excelente. Pues pásenle. Pareciera que es una puerta gigantesca, pero no. Y habla. Diablo, tenemos sistemas de seguridad, el videoportero, es un recibidor donde estamos en una doble altura, porque parte del requisito de los clientes pues era eso, el tener espacios libres. Y pues aquí tratamos de lograr eso, pero también buscando siempre que haya una sorpresa al estar en la casa. Entonces este es lo primero que te recibe.
Está interesante cómo la casa se retrae un poquito del lado izquierdo. Pareciera Sí. que es como un patio, ¿no? Un pasillo que te conecte con el jardín, pero no. Sí, sí, exacto. Y aparte, lo que buscábamos era también la iluminación natural. Entonces, digo, ahorita tenemos las lámparas prendidas, pero en el día esta casa no requiere pues nada de temas de iluminación artificial. Artificial. Entonces lo que hicimos es creamos un domo en los laterales, ya ahorita lo van a ver más adelante, y pues su pequeña área verde, que en este caso pues es artificial por temas de mantenimiento, pero sin embargo pues dar esa calidez que siempre te da una vegetación. Sí, la vegetación, ya sea artificial o natural, siempre es un punto a favor, jóvenes. La verdad que el ver el verde realmente se agradece. Pásale. Ok, ok, entendiendo el esquema de la planta, o sea, se retrae 1,5 metros, 1,20 metros para hacer la escalera por acá. Así Oye, es. y luego aquí empieza la magia, ¿verdad? Un puente Exacto. que no sabemos a dónde nos lleva. Sí. Aquí también en temas estructurales la casa fue algo compleja de resolver porque tenemos pues 14 metros casi sin ningún apoyo. Hay ciertos muros nada más de concreto, pero pues el tema estructural nos llevamos más de un mes con reuniones con el ingeniero civil tratando de resolver todo. ¿Y qué tipo de estructura es? ¿Es de acero? Es estructura de acero con Ajá. muros de concreto y la losa es de un material que se llama concreto celular, que es lo tienen en tabletas, eso Ok. lo trajeron de Monterrey, pero la marca es holandesa, Ujú. entonces trajeron las tabletas y se montó con una grúa y se fue colocando las tabletas y ya encima se colocaron 5 centímetros de capa de compresión. Ok, entonces ya Entonces, toda prefabricada. podría decirse que Ujú. sí. Y fue pues bastante rápido el estar colando todo, pues toda la casa porque tiene pues áreas libres sin muchos apoyos. Entonces, Ahorita vamos para allá. sí. Platícanos qué está pasando de este lado, que la puerta se abre sola. Bueno, pues de este lado es el acceso secundario, que es por la parte de la cochera. Es el día a día de los clientes. Los aires dominantes en Colima de día son de sur a norte, entonces el abrir los ventanales en la parte del fondo hace que la casa se esté ventilando constantemente durante el día. Muy bien, entonces esa puerta nos lleva hacia las cocheras. Esta puerta O nos sea, la lleva, cochera te lleva al ingreso principal. así es, para que siempre estés ingresando por medio del recibidor y Ajá. no tengas que entrar por la cocina, las cenas o demás accesos. Ok. Entonces tenemos su cochera para tres autos que quepan tranquilamente, pudieran caber cuatro incluso. Oye, ¿cuál era el reto del portón? O sea, ¿qué Es fue que lo? son 8 hojas, Ajá. entonces el tema es que un solo motor no habría. Entonces normalmente un portón tenemos 2 hojas para un lado y 2 hojas para otro y se abre con un mismo motor. Y en este caso, pues son 4 hojas que tienes que retraer Ajá. y otras 4 hacia aquel lado. Es Entonces, mucho peso, sí, pues, lo que tiene el motor. exacto. Y es un Medic Lift Master, Así jóvenes. es. Y tiene también la función por medio de Wi-Fi y todo eso, porque también buscamos que toda la casa fuera inteligente para Ok. cuando los clientes no estén o así, desde su celular puedan prender y apagar luces, puedan controlar el portón. El control de acceso también desde la cochera tiene código. Por temas de que el servicio o algún visitante externo le puedes dar un código Ujú. y te da acceso a la casa. Perfecto. Oye, y pregunta, ¿por qué es más bajo aquí la Ah, cubierta? justo porque esta es la división entre la estructura y la cochera. En la parte de arriba, que ya los vamos a ver, son los cuartos de la parte del frente. Y entonces la estructura de la casa nos llega hasta este nivel. Y para no hacer una cochera tan alta que nos sacara de proporción de lo que tenemos en la fachada, esta parte es una estructura de acero forrada Ah, con ok. cempán en la parte de arriba, en la parte de abajo tabla roca. Y pues lo hicimos más bajo, cuidando el tema de la forma. Es que aquí te caben hasta 4 coches, Sí, ¿verdad? sí, Muy un bien. poquito apretados, pero sí, 4 sin problema. Y tenemos todo un área de almacén en Tenemos esta un parte. almacén, así es. Esto Ah, siempre se agradece, ¿verdad? El entrar a la casa por el acceso principal en el día a día también, porque luego tienes como un acceso que no está tan bueno
que es el que usa la gente, pues la familia todos los días. Sí, exacto. Entonces, no, la idea es siempre llegar pues, a uno de los puntos principales de la casa. Regresamos acá, sí, tiene mucha claridad. ¿Y qué tipo de piso tenemos? Es un mármol, es el modelo Macael, es español. Y es pues el color blanco siempre en una casa, junto con los muros blancos, pues te van a ayudar a dar desde el sentirte tranquilo hasta amplitud y demás, que fue parte de lo que queríamos que esta casa tuviera. Buenísimo. Y ahí se ve el gran ventanal que voltea a ver hacia La La Palma. palma, la palma flotante, que de hecho estuvimos en la cochera y no se sintió dónde estaba plantada la palma. Todavía no hemos visto, ¿verdad? Sí, ¿De dónde nace? exacto, porque hicimos un cubo de concreto en la parte interior de la cochera, de forma que la palma está plantada aproximadamente a 2,70 metros de altura. Y pues por él hicimos un sistema con tubos de PVC perforados y todo para que la humedad no fuera un factor en lo que es pues, los muros interiores de la casa. O sea, la palmera tiene Está, una maceta flotante. es un cubo de concreto que va desde el suelo Ajá. hasta arriba. Es un cuerpo individual respecto a la casa. Ok. Entonces lo rellenamos de tierra, llegamos a 2,70 y ahí con grúas trajimos la palma de este tamaño, la plantamos, porque es algo que nos gusta mucho. En la mayoría de nuestros proyectos vamos a encontrar palmas Ok. como distintivo de nuestro estado, entonces buscamos que sobresaliera del proyecto y pues una palma de 10 metros es posible encontrarla. Sin embargo, pues queríamos que también la parte de la copa de la palma no sobresaliera de más dentro de la fachada. Dentro de la fachada. Ahorita vamos a ver la maceta en algún momento. Está perdido. Está perdido, o sea, nunca tienes acceso. Lo puedes ver desde arriba o puedes accesar por la parte de la fachada, temas de mantenimiento. Tiene un sistema de riego por goteo, Ajá. entonces siempre o sea, hay tema de riego y demás, pero no queríamos que se viera dentro de la casa. Bueno, si quieres, al final del recorrido nos muestras dónde Ok. nace. Bueno, nomás Ah. para conocer, por favor, el medio Ah. baño. Este es el medio baño. Ándale. Es algo pequeño, Si nada quieres, más para temas de visita. para conocerlo, jóvenes. ¿Qué tipo de recubrimiento es este? Es un recubrimiento de Interceramic, no recuerdo el modelo, pero nos gustó mucho el tema del 3D y le metimos una luz indirecta ahí en lo que es la taza del baño para un detalle. Bien. ¿Y la madera de las carpinterías, todo es parota? Todo es parota, así es, ¿Qué, todo jóvenes? Volteen acá. es parota dentro de nuestro proyecto. ¿Y por qué? Porque nos gusta mucho la durabilidad de una parota, es una madera dura. ¿Y esto es una Además, palmera o cuál es la semiótica de ok, no. de esta gran Llegas a un columna? punto clave. Hace rato les comentaba el tema del diseño estructural, que era un coco, y pues dentro de Un coco un de... coco de problema, de ver cómo resolverlo. Entonces, dentro de las diferentes corridas que hicimos, el no tener ningún apoyo totalmente en la estructura implicaba mayor costo, mayores vigas, nos salíamos de proporción muchas veces con lo que vemos alrededor del pasillo. Entonces el ingeniero dijo, bueno, ¿quieren que bajemos tema de costos, tema de diseño arquitectónico? Necesitamos un apoyo en medio. Y pues como arquitecto en un espacio abierto, dobles alturas, que te pongan una columna, pues no nos hacía, pues no se nos hacía Gracia. interesante, sí. Entonces, estando con mi socio, teníamos por ahí unos clips, empezamos a jugar con ellos y hicimos justo una tipo maqueta con clips donde juntamos más de una columna y en la parte del medio lo amarramos para que se vea como un moño. Y pues bueno, empezamos a jugar con esa idea y le empezamos a dar ya luego un sentido. De estas 4 columnas, nada más una trabaja estructuralmente, las otras 3 son diseño. Y la aterrizamos con el tema de la familia, son 4 miembros de la familia de esta casa. Entonces, en un punto se tocan, exacto, entre todos se tocan y pues es casi el centro de la casa, entonces le da ese valor conceptual y para la familia es un punto de
de identificación y además pues ya la familia va creciendo y estas bolitas de cantera pues ya significan más miembros de la familia. Ah, sí. Sí, Está bueno. entonces pues a medida que vaya creciendo pues esto también va a ir cambiando. Entonces hacemos que el cliente se sienta más identificado con su casa, ¿no? Que tenga un lugar donde se identifique. Todo es falso plafón, entonces no lo podemos ver a simple vista, pero pues bueno. Oye, este Pues, espacio está monumental. O sea, sí, tenemos 14 en el terreno. así Aquí es. en este volado o en esta doble altura debemos de tener alrededor de 12 12 metros, metros, ¿verdad? así es. Qué loco. O sea, el ingeniero les dice, a ver, o sea, ustedes querían todo este claro de 12 por, ¿qué será? Por 8, 12 por 8 más o más o menos, menos, así ¿verdad? es. 12 por 8 sin Sin columnas, apoyos, nada. ajá. Entonces nos dice, ok, es posible, pero Es posible, esto, pero no es ajá, posible. esto va a requerir vigas enormes o crecernos más. Entonces todo eso, a final de cuentas, en la fachada se iba a transmitir esa falta de proporción. Ujú. Entonces teníamos que buscar una solución Una forma. y además de forma que 3 tubos que metimos aquí no se comparaban con nada con lo que se iba a gastar en no tener esos tubos. Entonces, pues, Estamos hablando de qué diferencia, o sea, con el tubo y sin el tubo. mira, hicimos un previo que andamos entre 800 y 1 millón de pesos entre apoyos y Entre no apoyos. apoyos, claro. Sí, Y es que puede ser sí, porque abismal. se propuso este tema de las columnas, el muro de concreto que está aquí en medio, Ah, claro. que también decíamos, no, queremos todo el ventanal abierto, pero pues también nos decía, bueno, arriba no podemos aperaltar hacia arriba, entonces, pues bueno, buscamos el tema El del equilibrio, equilibrio, ¿verdad? exacto, porque, bueno, ya ahorita estás como pisando el tema del bar, pero si te fijas, no hay apoyos casi en la casa. Ujú. Y pues también, al querer todo libre, aquí lo que se sacrificó un poco en tema de diseño es la escalera, que se buscó que estuviera oculta. Realmente Claro. no la aprecias aquí donde Ajá. está. Y pues bueno, es por la parte de atrás. Que también como es un poco sutil este desnivel, ¿verdad? Realmente por el, no sé, por el material, por el mármol, de repente Pasa no lo desapercibido. ves, Sí, ¿verdad? sí, exacto. Pues es parte del diseño, el tema de acentuar lo que es la sala. Entonces, logramos bajar 3 escalones para que se enmarcara tal cual, para que no fuera solo una plancha de sala-comedor. Entonces le Tuviera ese quisimos dar juego, ¿verdad? ese toque con los desniveles. Ese movimiento. Así es. Y de este lado, bueno, ahorita vamos a ver todo lo que está pasando en este corredor, pero de este lado la cocina, como en un nicho, ¿verdad? Así es. Quisimos darle un poquito de tema de privacidad a la cocina, por eso es que no lo pusimos en una sola línea, porque si tú recibes en el recibidor a alguien, pues prácticamente no ves la cocina. Si te sientes en la sala, tienes una cierta conexión, pero no la ves directamente. Y pues la cocina también, el tema del blanco con negro, siempre es un contraste que nos fue solicitado el usar lo menos madera posible al interior. Ok. Entonces, pues bueno, logramos este tema de hacer alacenas altas, también para que todo se vea monumental, le vamos a llamar así. Es un acabado en cristal. Es lo que te iba a preguntar. Sí, es un... Fíjense, los bastidores son de aluminio, Así es. ¿verdad? Y la cara es de vidrio. Sí, son cristales templados en color blanco. Aquí, por ejemplo, cuidamos el tema de los contactos. No hay ningún contacto en el splash. Pues son torres con contactos USB y contactos normales. Y ¿La cubierta qué material es un es? compacto cerámico, Ah, que ahorita son de las nuevas tecnologías que tenemos en cubiertas, que dentro de sus beneficios son que son antibacteriales, son antirrayaduras. El tema de las altas temperaturas no le generan ningún problema a lo que es la cubierta. son esas piedras tecnológicas Así que le es, llaman también, ¿verdad? así es. Ah, fíjense esta. Son las puertas de, que es como una cava. Eso, digamos que es como una alacena de cristal. La cava, tenemos un área de bar, Ah, ok. entonces sí es con su cristal, vidrios ahumados. Ah, bien. Y aquí le Y das un cambio, ¿verdad? sí, De material. es un enchapado. Y pues siempre los enchapados, a diferencia de los colores lisos, pues la textura de la madera te da una sensación diferente.
Definitivamente, la profundidad cambia. Esta cocina, hablábamos que mide más o menos como 6, 6 ¿verdad? metros de Ajá. ancho. Entonces, Pero ya pues, aprovechando el ancho del sí, gabinete, exacto. Aquí, ¿verdad? por ejemplo, es un muro de concreto apoyo aquí, es otro muro de concreto en medio y otro muro de concreto allá. Entonces, este muro de concreto nos lo requirieron de ciertas medidas. En un inicio nosotros teníamos aquí cuidar 1 metro, pero nos hicieron el muro por temas estructurales de 1,5 metros. Entonces, aprovechamos esa diferencia porque los muebles de cocina normalmente andamos entre 58 y 60 centímetros y la diferencia nos queda como área registrable y de ventilación para lo que son los hornos. Entonces Excelente. tratamos de hacer ese cambio ya respecto adaptarnos a la estructura, pues movimos, porque anteriormente teníamos diferente configuración de cocina, Ok. pero sin embargo, pues logramos que todo o sea, adaptamos a la estructura y adaptamos también la parte estética para que no, Se ve muy limpia, ¿no? Se ve exacto, muy limpia que ningún mueble salga del paño de los muros. sí. Y de la derecha, aquí tenemos una alacena. Tenemos una alacena, también aquí trabajamos lo que son las puertas de piso a techo, son de 3 metros, entonces pues es un espacio de almacenaje Perfecto. como un auxiliar a la cocina. Y tenemos toda esta vista. A ver, ahorita vamos ahora para allá. Es una alberca, ¿verdad? Es una alberca infinita, que ahorita la van a ver. ¿Qué altura tendremos aquí, en este gran espacio? En esta doble altura andamos aproximadamente en 7,50 metros. Entonces, por ejemplo, aquí también localizamos, por ejemplo, este modelo de lámparas. Entonces, nosotros diseñamos todo el tema de las alturas, como el juego que tienen las lámparas. Porque si bien pudimos haber comprado lámparas muy padres, grandes, pues buscamos dar también ese toque en el diseño de la iluminación. Entonces jugamos con las alturas, también jugamos con la de la sala, que fuera, como está el mismo espacio, que fuera el mismo modelo para que no brincara de uno y de otro. Entonces le dimos una diferente configuración y pues adaptamos cada medida, todo para que no se vea fuera de proporción. Ya. Que tenga un ritmo, ¿verdad? Un Sí, ritmo exacto. distinto. Muy bien. Y aquí la terraza es bastante grande también. Esta terraza medirá también como sus 6 Te- metros. Tenemos aquí la terraza, pues prácticamente es todo el ancho del terreno. Ajá. Estamos hablando de que si es 14, menos los muros, que en este caso fueron de 21 centímetros cada muro. Entonces, estamos hablando de 13 metros 60 Y en el de otro ancho. sentido, como 6 o como 5. Como 5 metros más o menos. 5. Sí. Entonces, en el fondo, vimos el tema de un bar. Todavía no está concluido al 100%, pero pues aquí tenemos la parte social de la casa, que igual, si se fijan, los ventanales no los vimos. Tratamos de ocultar los ventanales. Entonces, en caso de una fiesta o alguna reunión, Claro. se cierra, todos los vidrios son laminados, entonces el aislamiento acústico pues es bastante bueno. Excelente. Sí, entonces aquí la idea es que sea una o una televisión exterior, su bar y aquí un pequeño antecomedor pues para si quieres cambiar de ambiente dentro de la misma casa pues los tengas, ¿no? Además de que cuenta con un sistema de audio y demás pues para dar Claro. Todo esto es plafond, ¿verdad? todo es tabla roca, así Tabla es. roca. Muy bien. Me llama la atención que también dejan estos registros de agua, estos Son céspoles. pluviales, sí. Ajá. Sí, tienen injerto de piso, son unos auxiliares, digo, el agua no va a llegar hasta acá, pero Claro. siempre hay que prever cualquier tema de alguna lluvia fuerte o demás, Ujú. pues no se inunden. Un buen accidente. Y esta es prácticamente una segunda cocina. A ver, Así qué es. tantos accesorios tiene? Bueno, tiene para lavar el tema de vasos y copas, tiene su Y aquí tarja, sale agua. sí, aquí, ah, entonces aquí puedes tú girar y lavas el vaso. Buenas. Entonces tienes pues diferentes accesorios tenemos lo que es el monomando, tenemos una hielera de acero inoxidable. De este lado acá como para también poner cosas Sí, ahí para poner arriba. copas, faltan unas luces que van en esos registros que están ahí Excelente. Y aquí este juego de para bancos, banco. ¿verdad? Así Altos. es. Ok.
Entonces me comentabas que la fachada principal era norte. Así es. Aquí ya empieza el sur. Aquí ya ¿no? empieza el sur. De acuerdo. Entonces, Se aquí llena tenemos la parte soleada de la casa, donde tenemos un deck de madera sintética. Esto también por temas de mantenimiento y demás, pues es un material bastante recomendado. Tenemos su palmera para darle ese toque de calidez. Y tenemos un muro de piedra con casi junta a hueso. Una piedra Esa es San Andrés, ¿verdad? Así es. Y este Muy tiene un sellado que repele el agua, entonces siempre se va a mantener con este tono. Excelente, a hueso. Entonces el deck WPC, Así es. muy bueno. Sí, bastante recomendado. Y más para una zona como Colima, donde el clima es húmedo, es caliente, hay mucho sol, o sea, hay muchos contrastes, la humedad aquí es bastante alta, entonces daña muchas cosas, temas de madera y demás, hay que buscar la madera ideal. La madera ideal. Tenemos una muy buena alberca. ¿Qué medidas tiene la piscina? Ah, no había Esta es visto. de 4 por 7 metros. Es otra de las sorpresas, nos gusta mucho manejar las sorpresas. Quisimos meter este tema de tener una sala deprimida donde no nada más estuviera sentado, o sea, que tuviera esa transparencia hacia ver la alberca. Ujú. Y pues es un muro de cristal laminado, que son 4 cristales de 10 milímetros unidos. ¿Cuál es el reto de construir o de colocar uno de estos o estos cristales? Pues el colocarlo, porque bueno, aquí no pudimos trabajar con una grúa, no pudimos, entonces, entre muchas personas, en el tema constructivo, pues se dejan los rieles para el cristal, que de hecho está embebido en el muro 15, 20 centímetros hacia Aquí adentro. se ve un poco, ¿verdad? Así, exacto, ahí Ujú. se ve un poco, entonces, el tenerlo que meter, poner los silicones adecuados para que no permita el paso del agua y que esté todo sellado. Y pero sí, era muy pesado, pesa aproximadamente 300 kilos este cristal. O sea, ya los cuatro. ¿Mande? Los cuatro Los cristales 4, sí, ya Ok, unidos, sí, sí, sí. buenísimo. ¿Y este espacio también qué medidas tendrá? Quedó muy a gusto. Sí, este Como sus tiene 250, ¿verdad? aproximadamente 350 por casi 3 metros De de ancho. ancho. Y Y todo pues con bueno, el mismo WPC. así es, para que se viera como una sola pieza. Nos gusta, pues ahora sí que todo se vaya integrando. Ujú. Aquí nos faltan algunos cojines, pero bueno, la idea es que tú estés sentado, el estar escuchando el sonido del agua, sea un punto de relajación. Y esa parte buscamos, por el tema de lo largo del terreno, las salidas de drenaje, salidas pluviales, necesitamos estar más alta la casa para que las pendientes nos libraran. Entonces, al tener el nivel más alto en la parte de lo que es la casa, pues la alberca nos quedaba en alto, entonces aprovechamos también para hacerle ese efecto infinito y pues se integra todo bastante bien. Ok. A ver, ¿el drenaje a qué profundidad estaba? El de la calle. El de la calle lo teníamos aproximadamente 1 metro, O pues. sea, muy superficial. Sí, no, Y no el es tan terreno hondo. bajaba. El terreno lo teníamos casi plano, Ajá. pero había que levantarnos porque hay que sacar drenaje desde el fondo hasta la calle. Claro, porque son 48, 45 metros más o 45 menos. metros de Así es. profundidad. Entonces levantaron acá un poco las Así es. cosas para que les O diera la sea, pendiente. exactamente, para librar el tema de Ajá. pendientes por el tema de drenaje y pluvial. Ok, pero aquí, ¿cuál sería el nivel natural del terreno? ¿El del pasto? Es, ¿O el del pasto está bajo? no, el paso está un poquito más arriba respecto a la calle. Ah, ok. Sí, tuvimos que rellenar aquí. Interesante. Entonces, ¿y allá atrás qué sucede? Acá atrás se vio el tema de un gimnasio que también estuviera transparente para estar pues apreciando lo que es la vista hacia la alberca, hacia el jardín. Tenemos unas regaderas exteriores y baños pues para cuando haya alguna reunión Ujú. o así pues se pueda cambiar, se puede usar. Perfecto. ¿Entramos a uno? Sí, Si vamos a quieres, asomar. déjame ver. Ah, entra el muro verde. Sí, bueno, la idea es que, exacto, que hubiera esa continuidad.
Está bueno. Pues está muy bien el baño, ¿eh? Tienes también regadera. Sí, claro. Tenemos las regaderas exteriores para darte un enjuagón y los tratamos de perder los monomandos y todo con el follaje. Y tampoco se ve el céspol, ¿verdad? No, el céspol está dentro. La ventaja que te da este deck es que está levantado con estructuras de aluminio, entonces por abajo ocultamos el tema del céspol Ok. para no ver una rejilla ahí. Queda muy limpio. Sí. Ay, de este lado es donde llora el efecto infinito. Aquí también con el deck ocultamos lo que es el canal de la parte derecha, por eso es que está circulando ahí el agua. ¿Cuál canal? Del lado derecho tenemos un canal donde el agua que llega a escurrir o lo que es el agua, cuando un clavado se mueve el agua, Ajá. está cayendo agua, entonces tenemos un canal Ah, ok. en todo esto, entonces está circulando el agua. Y le está regresando por Así acá. es. Excelente. Ah, la fachada, jóvenes, levanten los ojos. Fachada posterior que a veces la olvidamos y pues en este proyecto sí, ah, pues también logramos integrar una fachada principal y la fachada posterior, pues en este caso seguimos con los planos seriados del lado derecho, las pastas grises del lado izquierdo, su palma que no debe faltar y una pequeña terraza de la recámara principal. Tiene buena proporción la fachada Sí. posterior, ¿eh? Y esas columnas son PTRs, son de carga. Esas columnas es un perfil HSS, Ah. son de carga, también era parte de los requerimientos de apoyo. ¿Cuál es la diferencia entre el HSS y el PTR? El HSS tiene un mayor calibre, Ok. entonces el PTR llega hasta cierto calibre y bueno, ya cambia a ser HSS. Ay, ahí haces la escalera marina. Ah, sí, también tratamos de ocultarla. Está bueno. Oye, es que aquí se vuelve otra vez el tema de los volados, ¿verdad? Sí, pues si te fijas de lo que es la columna hacia la parte colindante, pues sí tenemos aproximadamente 10 metros libres, más el volado que tenemos aquí en la zona de la recámara principal, que ya veremos. Y pues sí, no queríamos un proyecto con muchos apoyos, entonces Es la casa de las palmeras voladas. Está bueno. Ok, bueno, en la parte de atrás tenemos lo que nos comentaban del gimnasio, con la misma lógica de la estructura metálica. así es. Aquí sí todas las vigas que ven, jóvenes, son estructurales. Pues lo mismo, cuidando el tema de la transparencia y que todo fuera, Ujú. pues así que tenga la vista, o sea, si los dueños quieren encerrarse aquí, hacer ejercicio, ponen su aire acondicionado, pero no pierden una vista, no se sienten encerrados. Es muy bonita la fachada posterior. Sí, gracias. Tiene buena proporción. Y de este lado es el cuarto de máquinas, me Así es, imagino. cuarto de máquinas y cuarto Ah. de servicio. Excelente. Muy bien. Es buena planta baja, ¿eh? Son muchos metros en todo el área social. Sí, No tenemos recámara, ¿verdad? en planta baja no. De hecho, en esta área de aquí está pensado un elevador a futuro. Tenemos toda la preparación para que aquí haya un elevador y entonces no sea necesario el tener una recámara en planta baja. Ok. Y temas de accesibilidad, pues se comunica directamente a lo que es la recámara principal. Ok. Entonces, pues va a servir bastante bien para acceder a planta alta sin necesidad de subir escaleras. Sin escaleras. Y fíjense cómo no hemos visto las escaleras realmente. O sea, están Sí, están ocultas de forma intencional. Y de este lado aquí atrás, ¿qué tenemos? Tenemos el site, que es ok. donde está todo el cerebro de la casa. Lo que les decíamos, pues bueno, aquí se previó el tema de redes. La casa en todo momento hay Wi-Fi, es un sistema Maya que ahorita se está usando. Todas las televisiones tienen su cableado por Ethernet, entonces garantizamos que la casa siempre tenga una buena conectividad al Internet. Ujú. Entonces, acá está todo el cerebro de operación. Excelente. Buen sistema de bocinas Bose, ¿eh? Ya las estoy Aparte, viendo ya. sí, ahí tenemos lo que es el bajo y pues los demás Excelente. son bocinas auxiliares. El diseño del mueble, jóvenes, fíjense, pongan atención. Profundo también, ¿verdad? Sí, O sea, sí, eso sí. tiene más de 60. Sí, sí, aquí tuvimos, al igual que
pasó en la cocina, adaptarnos al tema de los muros, porque son 2 muros de concreto que reciben la carga de lo que son las vigas. Ok. Entonces ese es apoyo, apoyo, apoyo. Exacto. Ok. Apoyo y ya. No hay... Oye, ¿y tienes contratraves de liga o Sí, todas en son la parte... independientes? No, en la parte de abajo ligado. todo está ligado. Ya. De hecho, nos tocó por temas de mecánica de suelo, está desplantada a un nivel de menos 1.60, 1.80 respecto al nivel de banqueta. Entonces son cimentaciones profundas. ¿Qué tan bueno está el suelo aquí? ¿Qué tipo de suelo tienen? Bueno, es un terreno, en esta zona no es tan duro, entonces tuvimos que bajar a buscar el terreno firme hasta esa profundidad. Ok. Sí. Para que lo contemplen, jóvenes. Sí, cada lugar, incluso Colima, que es pequeño, a veces tiene sus cambios de... Y una pregunta, aproximadamente como cuánto sale el costo de un sondeo, o sea, una mecánica de suelos aquí en Colima, como en cuánto puede costar Aquí anda sobre los 3,000 a 5,000 pesos el sondeo. el sondeo. ¿Y cuántos sondeos haces, por ejemplo, en un terreno de estas dimensiones? En este se realizaron 3, si Tres mal no sondeos. recuerdo, sí. Perfecto. Para que lo contemplen, jóvenes. Recuerden que para la construcción de cualquier cosa necesitas conocer el tipo de suelo que hay, ¿verdad? Exacto. Sí, porque pues pones en riesgo la inversión, Claro. ¿verdad?